siempre estuvo, desde el primer momento nos hablaron de Waldo González como el gran maestro. Siempre nos dijeron lo importante que había sido Mario Quirós para la historia del diseño gráfico en Chile, y para uno era satisfactorio y era importante que Mario Quirós hiciera clase, ¿no es cierto? El mismo que había hecho esos afiches que eran tan importantes en la historia del diseño gráfico en Chile, y que después, cuando uno comienza a leer y a instruirse en torno al tema, así de manera súper intuitiva como estudiante, sí, los profesores te decían lee esto, otro, pero al final los acercamientos los decidía uno hacia la arista que uno mismo encontraba interesante. Y cuando uno se acercaba y veía que en un libro o en una revista estaba el nombre de ese mismo maestro que te hablaban tus profesores, estaba el nombre de ese profesor que te hacía clase, y tú veías el trabajo que habían hecho ellos, y te producía, en mi caso, lo mismo que me habían producido tiempo atrás los grafitis, o lo mismo que me había producido ver el cuadro de La Perla del Mercader en el Palacio de Bellas Artes. Te produce una satisfacción. Eso yo pienso que producían todo estos afiches que había hecho específicamente para la campaña de Polla, Waldo González y Mario Quirós. Me recuerdo haber ido en segundo o tercer año, creo que fue segundo año, a una exposición en el Centro Cultural de Las Condes. Y recuerdo haber visto la guitarra más linda que he visto en mi vida. Entonces yo, como tocaba guitarra y toco guitarra y soy... ha sido, ¿no es cierto?, la música folclórica, me produjo y me cautivó esa obra. Y le pregunté a mi profesor quién había hecho ese afiche. Y en ese momento andaba Mario Quirós con su curso también, paseando por ahí. Me dijo, el profesor que está ahí. Entonces, no sé, me gustaba más esa guitarra que mirar la Gioconda. Entonces, eso sintetiza todo. Yo tengo una premisa y siempre la digo: el oficio es súper importante. Un diseño malo con buen oficio pasa. Un buen diseño con mal oficio no sirve. Simplemente no sirve. Entonces para mí era súper importante este cuento del oficio. En este trabajo, o en todos los trabajos que tienen que ver con el diseño, tiene que estar muy, muy, muy bien hecho. Me ha tocado ver un montón de cosas en que no quedó bien algo y muere. Y simplemente, o sea, nacen muertos los trabajos. Y eso es complicado. Y me acuerdo de los Minieri, cuando llegaba a su casa, y la madre, rápidamente, eran muy pobres ellos, vivían una media agua, cuidaban un sitio, tomaba harina y hacía una sopaipilla sin zapallo, y nos freía esas cosas y nos daba un té con eso. Y lugares pobres, donde vi mucha gente, mucha necesidad, de niños a pie pelado, de pobreza casi extrema a veces. Y aparece esta necesidad, pues sí, y era una realidad. En el año en que hacemos este trabajo era una realidad todavía. Si nos damos un poquito, nos alejamos un poquito de la ciudad y nos encontramos con todo esto que todavía sigue siendo igual. Y no es diferente a lo que pasaba en aquellos tiempos. La diferencia es que ahora en esas casas tienen televisores. En ese tiempo nada. Waldo González yo creo que es el que me dio lo que yo buscaba, ¿verdad? Porque había un hombre que nos exigía, sus clases eran muy contundentes, empezaban a la hora, sabía mucho lo que estaba haciendo, era un profesor que mostraba su trabajo, mostraba sus dibujos, él desarrolló un método con el dibujo, con el curso de dibujo aplicado,
Era un hombre que te sabía guiar, te tomaba bastante cariño, te identificaba inmediatamente y te corregía de acuerdo a tus capacidades. Informar es vital y persuadir es la gran ganancia que se obtiene de las dos anteriores. Eso es el acto creativo en función de una causa, en función de un compromiso entre aquellos que gobiernan y los que son gobernados, y que en el intermedio está este canal importante de lo que es el diseño. Cómo concretar, cómo hacerlo llegar, cómo extenderlo, cómo penetrar en nuestra actividad. Quizás porque me sentía solo, quizás porque necesitaba de más relaciones, quizás porque necesitaba de otra cultura, no sé. Llegué a ello, me juntaba, iba a las casas pobres, pero siempre había una voluntad de conversación, y de ahí nace todo lo que fue a futuro, el compromiso con estos aspectos. Siempre pensé que si algo tenía, ya hubiera sido como médico, que fue la primera carrera que estudié un par de años, o bien como diseñador después, servir a la sociedad y servir a estos grupos. Y caminamos en ella y cumplimos nuestros deberes cívicos, sociales, culturales. Sí. Cumplimos con todos los compromisos que un diseñador debe tener. Y eso es la gran experiencia de la vida en la ciudad, en los alrededores de la ciudad, a la vida en el taller y la proyección hacia el resto del universo hacia el cual nos dirigíamos con nuestros mensajes. Igualdo González a mí era como el viento, compadre. No lo veía nunca, pero sabía que estaba. Y durante todo mi paso por la escuela de arte, nunca coincidí para entrar a algún curso de él. Simplemente en una exposición de artes plásticas aquí en el río Mapocho, ¿cómo se llama este? El Parque Forestal. Llegué un día a las 2 de la tarde, ya estaba egresado, había salido, y me lo encuentro y dije, ya, ahí hay una cara conocida, y lo saludo, hola, y él me contesta, ¿cómo está? Bien. ¿Y usted cómo está? Bien. Pucha, esta cuestión todavía no, pues me dijo, es muy temprano, llegan más tarde. Así que nos sentamos en las raíces de un añoso árbol, ¿no es cierto? Y conversamos harto rato. Y él me pregunta en un instante, ¿y cómo está para trabajar? Y yo le digo, la verdad, estoy súper asustado, porque para mí era algo nuevo. Me costaba cortar el cordón umbilical con la escuela, era como duro para mí. Y él me dice, vaya a trabajar conmigo. Es decir, del primer contacto que tuvimos en esa feria de artes plásticas, algo me atrajo dentro de su conversación, lo encontré con mucho susto a lo que iba a ser el futuro. No estaba seguro, y yo siempre me gustó apoyar a los alumnos. Él no fue alumno mío, pero sí encontré en él una persona que tenía una afabilidad muy especial, y lo invité a mi taller. Y ahí comienza una historia entre dos personas, entre tres personas, porque también Jimmy Scott pertenecía a este grupo. Nunca tuvimos miedo, siempre enfrentamos la problemática con seguridad, y siempre estamos antes de lo que se esperaba con nuestros trabajos, que lo realizamos cada 15 días. Cada 15 días teníamos que sacar productos nuevos. Ya teníamos resuelto el problema de los lenguajes. El lenguaje iba cambiando a medida que iba avanzando el tiempo, y eso nos daba una seguridad. El tema que nos llegaba ya estaba, el primer día que nos llegaba ya lo teníamos resuelto. Sí.
una síntesis gráfica por medio del alto contraste, por medio del trazo sobre todo, logra captar cierta esencia del pueblo, logra representar a distintos tipos humanos, como dijimos antes, a la familia, a la mujer, a la infancia. Siempre me ha llamado la atención, y eso tal vez debe haber sido algo que pasó más por el encargo que por esa inquietud, de que si uno ve la obra de Waldo y Mario y la pone, digamos, en el contexto de la época, tal vez ellos no representaron mucho a la juventud, cosa que uno sí ve en los Larrea o en otros afichistas de la época. Pero creo que el valor de ese trabajo fue justamente, de alguna manera, captar cierta esencia. Esa esencia, yo diría que tiene que ver con el trabajo de un diseñador, de mucha observación, son esos carteles de alguna manera una especie de croquis de la sociedad chilena de la época. De una sociedad chilena que tal vez sí hubo otros medios para narrar o capturar un periodo, como lo pudo ser la fotografía o el cine. Pero yo diría que el diseño tuvo una capacidad no solo de capturarlo, sino de sintetizarlo, de representar a distintos sectores, principalmente sectores populares, de identificar. Y por esto último es una obra que sin duda es un gran aporte a la identidad de nuestro país. Me dice, ¿qué trae? Nada, pues quiero conversar, ver qué puedo hacer y le ofrezco boceto para mañana si quiere. De ahí habla con Guillermo Herrera, señor que había sido presidente del Colo-Colo muchos años, y de ahí pasamos a conversar con Julio Palestro, que era el gerente general de Boyas Chilena. Y me dice, y usted me dice, viene a ofrecer su trabajo y no trae nada. Y le pido que simplemente me den la oportunidad de hacerle los bocetos y depende de eso si seguimos. Y me pasa, me dice, tenemos sorteos, vienen 2 sorteos, estamos apurados, no tenemos los originales. Y me dan, y le digo yo, y hasta ese momento decía, ¿cuál va a ser el tema? Entonces me dice, y el beneficiario de uno de los carteles era el voto nacional O'Higgins, que estaban, digamos, cuando estaban construyendo el templo votivo Baipú y las universidades del país. Hagámoslo. Ya le digo, y mañana, aquí a las 9 de la mañana, le tengo los 2 bocetos. Y yo salgo de la polla. La verdad es que me hice el valiente en ese momento, como muy tranquilo. Y cuando salgo ya iba llegaba a tiritar y dije, oye, qué buena, sería linda cuenta, voy a llamar al Waldo. Me comuniqué con él, le dije, Waldo, ¿sabéis qué? Tengo la posibilidad que hagamos la boya chilena. Ya, pues me dice, juntémonos en el taller, tú tenías clase, nos juntamos a una hora determinada en el taller, ok, yo voy a comprar algunos materiales, algunas cosas y nos juntamos una hora. Y yo digo, Waldo, mira, y el beneficiario primero es el voto nacional O'Higgins, como para guiarnos por un tema, y lo otro es las universidades del país. ¿Y qué hacemos? Nosotros en el taller había una biblioteca y había un pequeño chaflán de la construcción de adobe, en que era una superficie donde teníamos muchos cacharritos. Y había un cacharro de quinchamalí, y habían cosas de Pomaire, y habían cosas mexicanas, y habían un montón de cuestiones. Y empezamos a trabajar, y me pasaron el logo,
Y yo empecé a trabajar el logo, empecé a armar todo este cuento, a hacer las tipografías. Y en ese momento el Waldo muestra, me dice, ¿qué te parece esto? Atrevido, lo menos que te puedo decir, atrevido. ¿Por qué? Porque hace una cuestión distinta. Un mundo nuevo, con un lenguaje nuevo, con una manera de hacer gráficamente distinto. El uso de las tipografías, las tipografías de palo seco o sans serif, que vienen a constituirse en la modernidad. No es tan así, pero era, ¿no es cierto?, lo que los diseñadores jóvenes creían. Porque también esta irrupción de esta nueva forma de hacer es constitutiva de gente joven, no es gente, ¿no es cierto?, de generaciones mayores, son jóvenes, gente que tiene 20 años, 21, 25 años, 28 años, los que está renovando este lenguaje. Y en esa, diría yo, en esa hibridación, porque hay una superposición de muchas capas, diría yo, desde el punto de vista de los temas, desde el punto de vista desde las influencias artísticas, estilísticas, influencias de la escuela cubana, la psicodelia, del pop art, todo, ¿no es cierto?, había una especie de gran sinergia por estos nuevos lenguajes. Y de alguna manera el cartel en ese periodo aglutina a todas ellas. En Chile es distinto a los otros, a los europeos, distinto a los norteamericanos. Y ello, de alguna manera, arrastra, diría yo, toda esta mezcla, toda esta heterogeneidad que tiene el diseño local, que uno puede encontrar de todo. Todavía hay diseño muy racionalista, y también hay diseño muy postmodernista, y hay un diseño que está entre uno y lo otro. Fue justamente tomar la función educativa del cartel. Hay una función de información, hay una función publicitaria, hay una función estética, función creativa, pero también hay una función educativa. Es decir, justamente fue aquella la que más marcó al cartel de la polla chilena, que tenía que ver justamente con el compromiso de la educación para el pueblo. Y ahí están dados muchos eslogans que aparecen en esos afiches y también en la imagen, obviamente, en el trabajo del dibujo de Waldo, porque es inminente, ¿no es cierto?, que ese trabajo es el dibujo de Waldo González. Es un dibujo que le venía practicando ya desde mucho tiempo. Aparezco en la boya a las 9 de la mañana como habíamos quedado, cosa que le agradó mucho a Eduardo Basso. Me dijo, es cumplidor. Sí, pues le digo yo, si yo también fui militar, yo hice servicio militar, entonces por ahí traté de ganármelo al hombre. Me dice, ¿me puede mostrar lo que hizo? Por supuesto. Y le muestro el primer boceto, donde aparece Bernardo Higgins negro. Y me queda mirando, me dice, y él me dice, hasta donde yo sé, me dijo, Bernardo Higgins no era negro. Sí, pues le digo, pero esta es una interpretación, esta es una cosa muy nacional, le digo, y lo hacemos a través de la interpretación de una cerámica aquí en Chamalí. Me dice, ahora entiendo. Me dice. Ya, pues y le muestro el otro, oye, que psicodélico, me dice, es de la juventud, pues le digo. Entré a la oficina de Julio Palestro, y una oficina muy grande que era en el último piso del Banco del Estado aquí en Bandera con Alameda. Y me dice, le dije yo, hola, ¿cómo está? Bueno, llegó a la hora, es cumplidor usted, me dice. Desgraciadamente, le digo, soy cumplidor, le digo, siempre llego a la hora que me dice. Y muéstreme, pues, me dice. Entonces yo le digo, así ya me sentía con confianza. ¿Dónde quiere que se lo muestre? ¿En el mesón chico o en el mesón grande?
¿Y cuál es el mesón grande? Me dice. El piso, le digo. Ay, veámoslo abajo, pues, me dice. Y se pusieron estos señores, estos 4 señores, 5 eran con Julio Balestro, allá atrás. Y yo me instalo acá, pongo los bocetos en el piso y levanto las tapas y se los muestro. Y Julio Balestro queda mirando, me dice, Mario, me dice, son de todo mi gusto, me dice, extraordinario. Y yo quedé impactado, vos sabés esa cuestión, y me dio una confianza tremenda. Me dice, tenés un solo problema, me dice, que necesito los originales para hacer la impresión. Ya, pues le digo, yo recién se los puedo traer mañana a esta misma hora, ¿qué le parece? A las 9 los espero. Y de ahí llamé al Waldo, Waldo, compadre, resultó, no salió. Y yo partí, de ahí me fui al taller a hacer los Kodalit, para hacer el prismado, para hacer los originales. Y también terminaba, no sé, yo creo que deben haber sido cerca de las 2 de la mañana, porque teníamos cosas que hacer, que hacíamos, trabajábamos en el cuento. Y uno pintando por un lado, ¿no es cierto? Y el otro yo pegando cosas por otro, y armamos los afiches y poníamos las camisas, indicábamos los colores, y aparecí, ¿no es cierto? Al día siguiente, a la hora señalada, ¿no es cierto? Traigo los originales. Y me dice, Julio, quiero verlos, y se los muestro. Me dijo, Mario, me dice, pero es que ahora me gustan más. Vamos a ver cómo quedan impresos, no van a quedar estupendos, van a quedar súper buenos. Y aquí nos queda una cosa, ¿no es cierto?, muy grabada a nosotros. ¿Quién era el beneficiario? Cosa que nunca antes, en ninguna parte de la historia de los carteles de la Polla, se había tomado en cuenta. Siempre lo que hizo la Polla fue vender dinero, que es lo mismo que pasa con todos los sorteos, ellos venden dinero. Entonces nunca se le dio la importancia de lo que era el beneficiario. Y fue cosa que nosotros, ¿no es cierto?, que conversando, aquí le debemos que dar al beneficiario, que es lo fundamental. Y nos pasó con cada uno de los carteles que hicimos. ¿30, 40 años de eso? Y dentro de esos 30, 40 años nos estamos acordando de 60 y tantos afiches que se hicieron en una época histórica, entonces por lo tanto te marcan pauta. Ahora, ¿qué diseñador? ¿Qué diseñador? O sea, son muy contados con los dedos los diseñadores que han logrado, digamos, mantener una vigencia de imaginería y de aporte en este tiempo histórico. Y esto va a perdurar por mucho más tiempo. ¿Me entiendes lo que significa? Ahora, las campañas de hoy día son tan efímeras, son tan del consumismo, son tan rápidas de digerir, que por lo tanto pasan desapercibidas, son del momento. Y estas otras no. 40 años después estamos recordando algo que influyó y marcó pauta. ¿Me entiendes? No solo del público, ¿me entiendes? En que estabas educando didácticamente al público con respecto, digamos, sino que también cómo logra es que una campaña de un juego de azar se transforme también que lo que se junte ahí beneficia a la sociedad. ¿Me entiendes? Entonces, por lo tanto, hoy día los caracteres son distintos. Por una sociedad de consumo, o sea, es tan rápido de digerir las cosas porque invaden tan rápidamente, pero ese tiempo no, pues las cosas quedan, estamos hablando de 30, 40 años después de 60 afiches. ¿Me entiendes? Y eso no es... es súper importante. Entendí que el problema más importante dentro de lo que iba a ser este trabajo para la Polla estaba en el primer afiche. Y el primer afiche era un afiche difícil de su temática porque era, tal como dijo, del templo motivo de Maipú. Y nos llevaba relacionando inmediatamente con O'Higgins. Sobre O'Higgins se habían hecho muchas pinturas, imágenes, etc. Pero en la discusión, en el planteamiento general, yo pensé que el héroe chileno debiera estar representado por la tierra chilena. Quinchapalí
O'Higgins. ¿Qué relación más emotiva, más conceptual que esa? Y de ahí se genera esta imagen, la cual indiscutiblemente genera, ¿no verdad?, una reacción bastante interesante en el medio receptor, produce una atracción inmediata, y de ahí pasamos al de las universidades, y que se necesitaba establecer la relación universitaria en los jóvenes, su esperanza, y ahí aparece otro sistema de imagen, otro código en la manipulación de las imágenes y el color. Y sentimos ahí que ya teníamos avanzado un 50% de la relación de la polla, lo cual Mario lo logró. Y de ahí comienza esta inmensa historia. Estudiar, pensar, ser inteligente en la manipulación de estas imágenes, porque la inteligencia no es porque nosotros seamos inteligentes, sino que había que plantear el problema con inteligencia y sensibilidad. Y eso es lo que hicimos. ¿Sí? Logramos generar ese código, porque para nosotros lo más importante fue establecer un código. Primero, seleccionar los referentes. Segundo, establecer qué niveles de iconicidad íbamos a manejar. Después, cómo los íbamos a sensibilizar a través del color. Y después, cómo íbamos a concretar la totalidad del cartel entre las relaciones dígitas y gráficas, netamente tal. Y creo que eso fue una aventura también muy especial. Cómo nos complementamos, cómo establecimos esta historia en papel de un universo tan profundo como el papel blanco. Cómo pudimos generar allí un articulado visual que cumplió satisfactoriamente con las funciones que esperábamos nosotros y esperaba la polla que se realizara. Cambiamos, vuelvo a insistir, antes lo había mencionado, pero creo que es necesario insistir nuevamente. La publicidad en su campo comercial, la propaganda que realizamos nosotros en su aspecto social y cultural. Correcto. Y es allí donde trabajamos y es ahí donde cambiamos todo. Los códigos, la manera de enfrentar el problema, la manera de traspasar la información, la manera de contactar los diversos capítulos en los cuales íbamos a trabajar y fundamentalmente los niveles de abstracción que íbamos a utilizar en nuestras imágenes gráficas. El lenguaje visual al servicio de la comunidad, pero con una intencionalidad distinta, con un nivel importante dentro de lo que es la sensibilidad y el manejo comunicacional de la imagen. No pretendimos hacer arte, pretendimos solamente satisfacer las necesidades gráficas. El maestro. Y lo que significa maestro. Maestro es el que tiene la maestría, el que sabe, porque está bien dotado, el que ha desarrollado métodos, el que ha demostrado que sabe hacerlo y muy bien, ¿verdad? El maestro es un Leonardo da Vinci, maestro es un Picasso, ¿verdad? Maestros son los que hicieron historia, formaron gente, ¿verdad? Eso es Waldo González. Él fue un formador, un hombre tremendamente consecuente, muy consecuente en su vida, ¿verdad? Y Waldo es el hombre que ha cumplido la mayor función social del afiche en Chile. Los afiches de la polla cada 15 días poblaban Chile completo. Nadie más ha hecho eso. Y lo hizo durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y marcó un hito que no ha sido superado en Chile jamás. El desarrollo que cada uno de ellos tuvieron en los talleres y en los ramos de lenguaje, porque ya estaba en esa visión de entregar más allá de lo que realmente eran estas imágenes,
por el esfuerzo de ser siempre responsable y tratar de ir buscando y descubriendo, ¿no verdad?, expresiones nuevas, por tener este acto creativo supremo y por ser muy noble en cuanto a las correcciones, muy transparente, muy noble, escuchando a los alumnos, encontrando sus trabajos, las verdades positivas que tenían y también aquellas debilidades en beneficio de poder integrar armónicamente un conjunto de verdades nacidas del estudio y nacidas de este entorno que a veces no es visible para el resto de la gente, pero que para el diseñador tiene la potencia de ser la fuerza de inspiración y creatividad más importante. Es allí donde creo que estos alumnos se entusiasmaron. Para mí la comunicación visual es el más amplio aspecto que puede tener el diseño gráfico. Es aquel en que el individuo puede tomar cualquiera de los instrumentos plásticos que se manejan en la ciudad en beneficio de la información que debe entregar. Y fundamentalmente creo que por eso es que yo denomino que el diseño, más que el diseño gráfico, es un acto de comunicación visual donde puede tomar todos los parámetros, todas las formas, todos los estilos, todas las técnicas que están imperando en el medio en beneficio de la función que debe cumplir, que es la información, la educación y la persuasión, fundamentalmente dentro del aspecto social y cultural del país. Creo que de toma lomo, sin duda, Mario es un maestro, ¿ya? Implícita en su gestión a nivel de trabajo. Yo vi mucho trabajar a Mario, lo vi con muchos proyectos profesionales. Yo aprendí que un profesor o un docente en diseño tiene que estar ligado al mundo profesional, ¿ya? Sobre todo en el ámbito del taller, porque creo que, como también Waldo lo plantea, la conexión con el medio, ¿ya?, es un hecho fundamental en el desarrollo de un proyecto docente. El hecho de estar en la sala donde hay, no sé, 40 muchachos jóvenes que vienen del liceo y me hagan caso en las cosas que yo les pido, es una cosa extraordinaria. Me ha permitido investigar muchas cosas, me he formado en la sala, hemos experimentado con muchos materiales, le hemos dado mucha importancia a los dedos, al tacto, al olor. Obviamente que el color es fundamental. Hemos experimentado también con muchos colores y ese acto a mí me ayuda mucho en lo que viene. Ahora, mi llegada al aula fue en el momento que yo salgo de la Escuela de Arte Aplicada y entro a la vida profesional. Entro a ver qué es lo que es una agencia de publicidad, qué es lo que es una imprenta, qué es lo que significa hacer un trabajo profesional. Vuelvo a la escuela a decir si podía ser una de las ayudantes para decir cómo se hacían las cosas fuera, que en ese tiempo no se tomaban mucho en cuenta y que era obviamente igualmente importante.